Viene la columna de Había una voz para hablar de libros. Y quizás no tanto cambiar de aire. A ver, ¿por qué? Te estaba escuchando hablar un poquito de política. Bueno, pero... Un poquito. Vos me vas Pero a hablar son otros ¿Vos me vas a insects. hablar de Fouché? No sé. Vamos a hablar de Fouché también. María Laura Tarascón, la mañana de punto 1, catástrofe mundial u obsesión. Lo que nos atrapa de Stefan Zweig y de Joseph Roth. Stefan Zweig y Joseph Roth, dos escritores austríacos, en su momento anexados por Alemania. Bueno, ¿por qué trajimos esto hoy que hace rato que está dando vuelta? Porque estos dos clásicos nos hablan un poco del ruido de la historia, del motor de la historia, y tiene su resonancia en los tiempos que vivimos, tanto geopolítica como socialmente. Stefan Zweig nació en Viena en el año 1888, muere en Brasil exiliado con su mujer, se suicidan en 1848, 1948, disculpen. Y él es un gran crítico, junto con Joseph Roth, de los aires que se empiezan a percibir en Europa después de la Primera Guerra, o sea, en el periodo entre guerras, ¿no? Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Se vive un poco también como una efervescencia, como veíamos el otro día en Estados Unidos, ¿se acuerdan? Los felices años 20, se vive como una efervescencia industrial, comercial, cultural, pero los intelectuales agudos de la época, que debe haber en todas las épocas, debería haber, empiezan a percibir aires funestos, ¿no? Que va a ser luego la llegada del nazismo. Y estos dos grandes intelectuales y escritores que perciben esto es Stefan Zweig y Joseph Roth. Stefan Zweig es un gran escritor. Quiero hacer un pequeño homenaje a mi abuela, directora de escuela, hablando otra vez de dejen que los libros al alcance de los niños. Yo iba a la casa de mi abuela, me aburría y veía libros. Después de mucho tiempo me acordé, digo, ¿dónde leí esto? ¿Dónde leí a Stefan Zweig por primera vez a los 12 años? En la biblioteca de mi abuela. Espectacular. Para que se den una idea, Hitler, cuando asume el poder, Zweig ya era un gran escritor consagrado porque tiene historias de amor, de pasión, ya les voy a contar alguna. No solo el tiempo de la historia, sino el tiempo de los seres humanos, del amor, de la desilusión, del sexo, un montón de temas cotidianos. Hitler manda quemar sus libros en las plazas alemanas, públicamente, por considerarlos degenerados. Ok. Y que atentaban contra el orden común. Pero bueno, mi abuela, que era directora de escuela, había nacido del otro siglo, los dejaba al alcance de una niña de 12 años. Así que un poco para reflexionar también, ¿no? Las cosas que nos imponen a veces. Bueno, Stefan Zweig, vamos a empezar. Hago un apunte, Sí. porque hay algo importante que dijiste. Mi abuela lo dejaba a mano. Ni lo imponía, No, tal cual. ni lo negaba. Era una curiosidad. ¿Qué es lo que nos pasa cuando somos chicos? Y a mí me pasa igual cuando voy a la casa de algún otro que tiene biblioteca, que agarras así, te pones medio de coté y empezás a leer, ves títulos, y cuando sos chico no sabes nada. No. Te agarrás de los títulos. Sí, te Decís, agarrás de los "Che", títulos o de la tapa también. te ¿no? agarrás de También los situación. títulos, de la tapa, y tu mano, como vos dijiste, a mano, va eligiendo algunas lecturas. Por ejemplo, 24 horas en la... 24 horas. 24 horas, acá está. Acá está. Este es, 24, les voy poniendo otro para que vean. 24 horas en la vida de una mujer, ¿no? Esto es más de cotilleo, pero tiene que ver con lo que nos pasa día a día. Solamente les voy a leer. Me encanta. El sistema judicial estatal seguramente decide sobre estas cosas con mayor rigor que yo. Tiene la obligación de proteger sin piedad las buenas costumbres y convenciones. Eso lo obliga a condenar en lugar de perdonar. Personalmente me genera más placer entender a las personas que juzgarlas. Y esta es una mujer, en realidad el narrador es un hombre que está en un casino en Monte Carlo, en los felices años 20, en la Riviera Francesa. Porque le encanta eso. Sí, le encanta. Bueno, por eso, bueno, no, si no voy a ahondar en otras cosas, no importa. Está en un casino, ve jugar, toda la gente elegante, bien. Y de repente se escucha un grito, un sollozo, corre la policía. Era un hombre que grita, Henriette, Henriette. Y detiene a la policía y le dice, no, váyanse, mi esposa me ha dejado. Bueno, y llora amargamente. Y entonces todos los contertulios ahí tienen comidilla para entretenerse, ¿no? ¿Cómo que lo deja? Lo deja por un
un joven que había encontrado la noche anterior y la cual lo había visto jugar en el casino. Ese es el lore. Acá vamos, genera más placer entender a las personas que juzgarlas, ¿no? Dice. Le voy a leer un poco porque es divertido. A causa de la indiscreción de una mucama que leyó una carta, el marido colapsó por completo. Le había hecho un bollito y tirado al suelo en algún lugar con impotente ira. Se supo con rapidez que Madame Henriette, la señora esta, bien casada, no se había fugado sola, sino que se había ido con el joven francés. Por lo que la simpatía que la mayoría sentía por él comenzó a decaer con celeridad. Bueno, a primera vista habría sido perfectamente comprensible que esta pequeña Madame Bovary cambiara a su corpulento y provinciano marido por un joven apuesto y elegante. Pero lo que más alteró a todos en la casa fue el hecho de que ni el fabricante ni sus hijas ni Madame Henriette habían visto antes a este gavilán. Así que esa conversación de 2 horas en la terraza y ese café de 1 hora en el jardín debieron haber sido suficientes para inducir a una impecable mujer de 33 años a dejar a su marido y sus 2 hijas de la noche a la mañana y seguir a un completo extraño joven elegante al azar. Nuestra mesa rechazó por unanimidad este hecho, aparentemente obvio, como un engaño pérfido y una maniobra astuta de los amantes. Era evidente que Madame Henriette había mantenido una relación secreta con el joven desde hacía tiempo. Y él se pone en desacuerdo. No lo ve mal. Me divertía estar en desacuerdo y defendí con mucha energía que ese tipo de evento era posible e incluso probable en el caso de una mujer quien, a raíz de sostener durante años un matrimonio decepcionante y aburrido, ya estaba preparada por dentro para cualquier anzuelo enérgico. Entonces empieza ahí un poco a decir, bueno, a ver, tratemos de entender, no de juzgar, ¿no? Porque nos es muy fácil hablar de los otros en vez de decir, bueno, ¿qué pasa acá? Y acá viene otra vez Zweig, el motor de la historia, el motor del tiempo. Hay un momento cúlmine, pero eso atrás lleva un río que va fluyendo y que en algún momento se tropieza con una roca y pasan estas cosas, ¿no? Es muy entretenido, aparte una descripción de la vida burguesa de la época, de todos los prejuicios, de las convenciones sociales que hay. Y la vuelta de tuerca que le da, no sé si te interesa que te la cuente o avanzo con otro. La vuelta de tuerca que le da, que él escucha todo esto, defiende a esta mujer un poco también para avivar la discusión, es que esa noche le tocan la puerta y una señora anciana se le presenta. Dice, mire, yo lo escuché esta mañana defender a Madame Henriette, yo tengo que contarle algo. Y esta mujer muy mayor, viene y le cuenta una historia similar que le pasó a ella. Que era una mujer que era viuda, que había criado a sus hijos, luego se había quedado sola, iba al casino, también de Montecarlo, cuando era joven, ve jugar a un chico y le da pena porque ve que el chico pierde todo y que se va a suicidar, entonces decide ayudarlo. Y se enamora y no le puede creer lo que le está pasando, y es un poco el relato de ese pecado, claro, quizás social, porque era una mujer viuda y demás, que no se atrevía a confesarlo a nadie y cuando encuentra a alguien que puede comprenderla, se lo cuenta. Espectacular la novela de Stefan Zweig sobre cosas que pasan a la condición humana, ¿no? Eso no puede pasar, sí puede pasar. Sigo con otro de amor y luego vamos a la historia. El amor de Erika Wald. Este nos cuenta el despertar juvenil del amor, ¿no? Una chica muy joven que se enamora de un compañero que toca, no me acuerdo si el piano o el violín, igual que ella. Y él se da cuenta que ella es muy, muy jovencita, muy inocente, entonces le dice, no, mejor no, qué sé yo. Bueno, y ella queda ahí, pero pasa un par de años y ella madura y se da cuenta que se está enamorada locamente de él. Entonces dice, lo voy a ir a ver cómo toca el instrumento, no sé en qué teatro. Entonces lo ve, toca la canción que a ella le gustaba. Y esta cosa que hacemos las mujeres, te escuché hablar de la red flag, el otro día hablaban con Nancy y vos. Sí. Entonces dice, ay no, sí, es la canción que escuchamos. O sea, todas estas cosas que van tejiendo algo que no existe. Y él termina la obra, ella lo va a buscar y antes de saludarlo ve que sale con otra, ¿no? Entonces, bueno, es un poco todo el tema de la desilusión del amor. Dice juvenil, pero en realidad es para cualquier edad. Y es esto, hoy con nuestro vocabulario actual de la red flag, decir, ay, Erika, pero no te estás dando cuenta. Me encanta que son libros muy cortitos, ¿lo lees? Son muy cortitos, pero tienen muchas reflexiones aparte. Porque ¿qué es lo que pasa? Son textos muy vivos los de Stefan Zweig. Son vivos, tienen cierto dramatismo, pero tiene erudición y te la va colando como de a poquito. Me encanta. Entonces,
de alguna forma tiene una filosofía subyacente que te deja otra cosa más. Y te va a hacer hablar no tanto de los otros, sino de lo que nos pasa a todos. Estamos conversando sobre Stefan Zweig, una selección, momentos estelares de la humanidad. Tiene ahora más de 15 novelas. Bueno, este es mi preferido de Stefan Zweig, Momentos estelares de la humanidad. Y acá, como les acabo de decir, son 14 miniaturas donde, para la mirada de Stefan Zweig, el mundo se detiene un momento y cambia el curso de la historia. Es como un río, como les dije recién, una acumulación lenta de momentos, de minutos, de horas, que luego tropiezan con una piedra y por obra y gracia o culpa de algún hombre, ese giro de la historia trae consecuencias realmente de cambios mundiales. Uno de los que más me gustó fue Waterloo, la batalla de Waterloo, ¿no? Lo ponemos un poquito en contexto, a ver, el capítulo se llama El Minuto Universal de Waterloo. Claro, porque él es todo dramático. El Minuto Universal es en un minuto que va a cambiar la historia. Napoleón, sí, ya está preso en la isla de Elba, luego de haber sido derrocado como emperador, y se escapa, rearma su ejército, marcha, porque Gran Bretaña y Prusia quieren aplastar al ex emperador y lo quieren derrocar para siempre y lo quieren encarcelar, como finalmente lo logran. Entonces marcha hacia las tierras de Bélgica para enfrentar a los ingleses y a los prusianos. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente ya se le ha muerto, no, tiene pocos amigos, pocos colaboradores, el ejército no es muy grande. Entonces tiene que dejar a alguien a cargo, antes de él hacer la avanzada, para decirle, che, cuando veas que empieza la batalla, vos vení con refuerzo, no vengas antes. Pero ese hombre es un hombre cobarde. Es un hombre cobarde, no es de sus grandes generales y no tiene confianza en sí mismo. Y va a ser quien, según Stefan Zweig, va a ser quien de alguna forma decida la caída de Napoleón y todo lo que significó eso para Europa después, ¿no es cierto? ¿Quieren que les lea un poco? Sí. Retratemos un poquitito. Es muy interesante cómo describe a este hombre. Él no quiere quedarse a cargo de esta retaguardia. ¿Qué pasa? Bueno, comienza la batalla, están muy parejos, el duque Wellington y Napoleón, muy parejos, se bombardean un día, el otro, los cañones, el barro, la lluvia, todo. Vienen muy parejos, pero en un momento Napoleón se da cuenta que tiene una chance si Grouchy, este mariscal, avanza. Pero a Grouchy le dieron una orden, que él vaya contra los prusianos. O sea, no contra los británicos. No contra los británicos. Entonces él dice, no, hasta que a mí no me diga un papelito que Napoleón me dice que, o sea, tenía el puño de la historia, digamos, de alguna forma en su mano, y su cobardía, su falta de autoestima, le impidió decir, no, sí, a ver, esto es lo que tengo que hacer a veces, esto es lo que hay que hacer, más allá de la orden que me dieron, ¿no? Dice, historia animada. Durante un segundo piensa Grouchy, este mariscal medio temeroso al cual Napoleón le mandó demasiada responsabilidad, y este segundo moldea su propio destino, el de Napoleón y el del mundo entero. Este segundo en la casa de campo determina todo el siglo XIX y cuelga de los labios de un hombre bastante bien educado, pero banal. Está lisa y llanamente la historia en las manos que nerviosas arrugan entre los dedos la orden letal del emperador. Si Grouchy ahora juntase coraje para ser frío, desobedecer la orden, confiar en sí mismo y en la evidente señal, Francia estaría salvado. Pero el hombre subalterno siempre obedece lo ordenado y nunca al llamado del destino. Entonces Grouchy hace enérgicamente un gesto negativo con la mano. No. Sería irresponsable volver a dividir el ejército. Su tarea decreta perseguir a los prusianos. Solo eso. Y se niega a actuar en contra de la orden del emperador. Bueno, y sigue todo dramatismo, pero realmente lo van a divulgar. Son, por ejemplo, 6 hojitas donde cuenta... Por cada momento. Sí, más o menos. Hay otra de las historias que me gustó mucho, se llama El genio un instante, que es la invención de la marsellesa. La gran marcha
francesa, himno francés, tiene un origen totalmente, digamos, dudoso también, en una guardilla de noche escrita. Y nos vamos... espera, y otra historia linda que tienen acá es la invención, la conexión de América y Europa con el cable del telégrafo, que sería el antecedente de que gracias a eso hoy tenemos el cable submarino que nos llega a internet, ¿no es cierto? Exactamente. 20 años de... Siempre hay un genio, siempre hay alguien ahí atrás apasionado, que cree en su convicción y la lleva adelante. Espectacular la historia de esa aventura. María Laura Tarascón, de Había una vez, Stefan Zweig, y ahora nos vamos. Quiero que... me venía yo, Fouché, el hombre... Fouché el tenebroso. Fouché el tenebroso es otro de los libros de Stefan Zweig, que él retrata un poco al hombre político. A él retrata a un hombre político en la estructura de un, vamos a poner, operador que va a atravesar... Un mago del Kremlin, pensé yo esta mañana. Un mago del Kremlin, un primero jacobino en el inicio de la Revolución Francesa, si usted recuerda el secundario, el terror, la facción más vanguardista y más terrorista de la Revolución Francesa. Más sangrienta. Él va a atravesar el jacobinismo. Sí. El periodo... El periodo de Napoleón. Sí. Y hasta la restauración. Sí. Entonces, el retrato de Zweig muestra un poquitito, descarnadamente, inteligentemente, con una hermosa prosa, cómo Fouché puede ser una encarnación del hombre político y de la construcción. Recomiendo, si usted no tiene el libro, Tomás Rebord, en sus viejas storyboard, porque yo de hecho lo enganché de ahí, y de ahí me fui a leer el libro. Tiene un muy buen comentario sobre Fouché el Tenebroso, obra y personaje para seguir de Stefan Zweig. Joseph Roth. Y lo conectamos con el mago del Kremlin, se lo recomiendo. Lo van a escuchar a Pañi, que habla de, como metafóricamente... Me gustó mucho el mago del Kremlin, pero... Bueno, pero tiene lo suyo también de este tema de las trastiendas del poder, ¿no? Joseph Roth. Joseph Roth, muy amigo de Stefan Zweig. Este era más aristocrático, este era más como un hombre bohemio. Eran muy amigos, entonces Joseph Roth, como era más bohemio y más comprometido políticamente, le decía a Stefan Zweig: che, te tenés que jugar, tenés que hablar contra el nazismo, tenés una vida bastante acomodada. Y Stefan Zweig, los dos exiliados, ¿no? Y Stefan Zweig, cuando Joseph Roth se exilia en París, también por su origen judío, los dos tienen que exiliarse, le manda plata, lo sostiene, porque él ya ha caído en la total indigencia. Pero dos personajes muy lúcidos. Me encanta Joseph Roth y sus crónicas berlinesas. El título en original no es Crónicas berlinesas, sino que se llama Un paseante, un caminante por Berlín. Él describe esta Berlín de los años 20, con esta mezcla que les comentaba, de una ciudad en ebullición, los grandes almacenes, los cafés elegantes, los tranvías y los dejados de lado, la gente que viene de Europa del Este, los obreros, los jornaleros. Entonces él va caminando por la ciudad y solamente te va, son artículos que escribió para un diario de Berlín de la época, solamente te va retratando esa mirada del paseante, que mira no lo que brilla, sino lo que se esconde. Una de las historias que más me gustó se llama Pasajeros con bultos. No sé si les resuena algo, esa expresión. Pasajeros con bultos, subirse al vagón. Ay. Es de otra época. Es de otra época. Es de otra época. Es de otra época y no tanto, ahora les voy a decir. Pasajeros con bultos, yo también me quedé pensando, sobre todo en los viajes de... Pienso en el furgón. Sí, bueno, en general. O el pasajero con bulto era alguien en realidad que se lo nombraba metafóricamente porque no podía pagar el pasaje y se metían al furgón. Ok. O son aquellos que van, no de una forma acomodada y cómoda con una valijita, sino que acarrean bultos, ¿no? Que puede ser un fardo atado con una cuerda, una valija en la época de cartón. Es la gente que venía de trabajo, ¿sí? O los migrantes o los que no tenían donde... El que va con sus cosas, con su trabajo, con su vida arriba de un bulto. El que va con su vida arriba de un bulto. Y hay algo que nos va a traer a Salta, se los
digo en un rato porque me impacta como un libro te lleva a otro libro. Pasajeros con bulto, lo tenemos a Joseph Roth caminando por Berlín, contándonos de los cafés, de los grandes almacenes y también de los pasajeros con bulto. Crónicas berlinesas. Los pasajeros con bultos van sentados en los últimos vagones de los interminables trenes, justo al lado de los pasajeros con perros y de los mutilados de guerra. El último vagón es el que más se balancea. Las puertas cierran mal, las ventanillas dejan siempre una ranura por la que entra el aire, a veces están rotas y cubiertas con un papel marrón. Los compartimentos para los bultos están llenos de un aire denso, de una rareza de la física, de una suerte de atmósfera en estado sólido. Huele a humo frío, a tabaco de pipa, a madera húmeda, a hojas muertas y suelo de bosque otoñal. Los viajeros con bultos no sueltan sus bosques, sus fardos, ni para sentarse. Responden entre balbuceos porque su cerebro opera lentamente, alumbra pensamientos con timidez y no bien los alumbrados los sepulta en una profundidad ignota. En las frases a medias que dicen esta gente se resume el gran pesar de todo un mundo. Otra vez, ¿no? Hablamos de los otros. Si habla lento, si no habla lento, si piensa, si no piensa, ¿no? En las frases a medias que dicen esta gente se resume el gran pesar de todo un mundo. Bellísimo. Y mira qué lindo lo que y da la terminología, no voy a hacer connotaciones, pero la van a entender. Termina así, Joseph Roth. El hombre de bien, que inventó el pasajeros con bulto con fines prácticos, no podía saber que al mismo tiempo estaba dando nombre a una magnífica tragedia. Una magnífica tragedia. ¿Y saben por qué me acordé? Terminé esto, digo pasajeros con bulto, pero yo leí algo de un salteño. Carlos Hugo Aparicio, nació en La Quiaca, vivió y murió en Salta, un gran escritor que acaba de reeditar BTU, Cuento y Poesía. Es el escritor de Los Márgenes. No les traje el de los cuentos, que voy a comentar algo, porque lo vendimos todos, ya vamos a traer otro espectacular aparte de la reedición. Dijo, él tiene un gran cuento que se llama Los Bultos. Los bultos. Y habla de un pasajero de un colectivo donde sube con un bulto. Pero está bueno, tan propio de... Tan propio del norte. O sea, de todo el mundo. De todo el mundo. En los lugares de frontera se percibe más. Correcto. En este caso está ambientado claramente acá entre Salta y Jujuy, en un colectivo, y sube con el bulto y la gente lo mira porque no lo suelta en ningún momento, está atado con un cordel. Son 3 hojas el cuento de cómo te va llevando al creyendo. El bulto es el ataúd de su hijo. Es un cuento espectacular. Un ataúd chiquito, ¿no? Wow. Espectacular también la denuncia social que encontramos en todo lo que nos quiera llamar la atención. Te pone Marcos Elás acá en los comentarios. Excelente. Bueno, gracias. La crónica. ¿Te queda algún hito más? Sí, me queda, solo para cerrar, porque un libro me lleva a otro libro, porque digo, a ver, ¿de qué habla Stefan Zweig? Me acordé cuando lo trajimos a Fermat. ¿Qué inculcar en los chicos, en los jóvenes, no? La audacia, la cobardía, arriesgarse, ser temeroso. Y hay una gran escritora italiana que me gusta mucho, se llama Natalia Ginzburg, ya murió, su marido murió en manos de los fascistas, encarcelado por preso político, y ella quedó con muchos chicos a cargo. Y dice, hay que educar en las pequeñas o en las grandes virtudes a los niños. Y pensando de las virtudes o las cobardías de la cual habla Zweig, se las voy a leer y con esto cierro. Por lo que respecta a la educación de los hijos, creo que no hay que enseñarles las pequeñas virtudes, sino las grandes. No enseñes el ahorro, sino la generosidad y la indiferencia hacia el dinero. No la prudencia, sino el coraje y el desprecio por el peligro. No la astucia, sino la franqueza y el amor por la verdad. No la diplomacia, sino el amor al prójimo y la abnegación. No el deseo del éxito, sino el deseo de ser y de saber. Hermoso. Me encanta. Las pequeñas virtudes de Natalia Ginzburg. Así que bueno, esta es la selección de Avión a Voz para hoy. ¿Qué tenemos en rueda en Avión a Voz? Tenemos el box, dar de leer, dar de comer. Exacto. Recomiendo, yo ya me aboné. Él se abonó. Junto con Pilar Aranda, de Caravana Azul. De Caravana Azul. Quedan 2 más, por lo que Quedan 2 y a todos los que digo,
es dar de comer, dar de leer. No se niega un libro y un alimento a ningún suscriptor. Así que quedan 2, pero los completamos rápido. Ya empezamos, esta semana empezamos la entrega y la concluimos el sábado que viene en la librería con un pequeño eventito. Y después mañana tenemos un encuentro, porque nos quedamos pensando mucho con Nancy en este tema de las conversaciones que mantenemos, ¿no? El encuentro es como una reading party, una fiesta de lectura que hacemos a menudo para que la gente lea en silencio, más o menos guiada. Pero ahora va a ser una recorrida por la propia librería o la propia biblioteca, pero que sea un reflejo de lo nuestro, porque lo que leemos también es un reflejo, es un espejo interior, ¿no? Y pretendemos que se vayan con algo propio, que hurguen entre los estantes de la librería con 5 juegos muy entretenidos, pero un poco, para que se encuentren un poco más consigo mismo y no hablemos tanto de los demás. Nos llegó al WhatsApp, pregunta de Alejandra, ¿dónde conseguir el cuento, el libro o el bulto? Que es de Carlos Aparicio. Que vos Carlos Hugo Aparicio lo vamos a tener en la librería, que se contacte al WhatsApp o al mensaje privado y se lo consigo. Es espectacular la edición, tiene más de 25 cuentos de Carlos Hugo Aparicio. Había una voz en Ingram. Instagram. En Ingram. ¿Sí se dice? Así le dice él. Bueno. No, es que yo por ahí puedo estar desactualizada. Bueno, gracias, Monse. Estimadísima, muchísimas gracias. Hermosa ustedes. la columna. Ya se viene Francisco Pancho Laiseca.